Los movimientos estudiantiles han desempeñado un papel crucial en la historia mundial, influenciando cambios políticos, sociales y culturales. La reforma universitaria de 1918 en Argentina inició en la Universidad de Córdoba. Estudiantes demandaron una mayor participación en la administración universitaria, laicismo y la modernización de la educación. Influenció movimientos similares en otros países de América Latina. El movimiento estudiantil en los Estados Unidos en los años 60, la Free Speech Movement en la Universidad de California, Berkeley, 1964, luchó por la libertad de expresión en los campus. La oposición a la guerra de Vietnam movilizó a miles de estudiantes a nivel nacional. El movimiento por los derechos civiles también vio una participación activa de los estudiantes. El Mayo francés de 1968 comenzó con protestas estudiantiles en París, lideradas por estudiantes de la Universidad de Nanterre y la Sorbona. Se extendió las huelgas generalmente y manifestaciones masivas que casi paralizamos el país. Allí se demandaban reformas educativas, laborales y sociales. El movimiento estudiantil de México en 1968 inició como una protesta contra la represión policial y las condiciones en las universidades. Culminó en la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, donde murieron cientos de estudiantes. Esto tuvo un profundo impacto en la política y la sociedad mexicana. La Primavera de Praga de 1968. En Checoslovaquia, estudiantes y otros grupos sociales apoyaron las reformas del líder Alexander Dubček. Buscaban una liberalización del régimen comunista. Terminó con la invasión de tropas del Pacto de Varsovia. El movimiento estudiantil de China en 1989, conocido como las protestas de la Plaza de Tiananmen, estudiantes demandaban reformas políticas, libertad de expresión y el fin de la corrupción. La protesta fue brutalmente reprimida por el gobierno, resultando en un número indeterminado de muertes. La primavera árabe en 2010 y 2011 en varios países árabes, incluyendo Egipto, Túnez y Siria, los estudiantes jugaron un rol central en las protestas contra el régimen. Autoridades utilizando redes sociales para organizar y movilizar a miles de personas. Aunque algunos movimientos lograron derrocar a los gobernantes, las secuelas han sido mixtas, con algunos países aún en conflicto. Los movimientos estudiantiles en Colombia han jugado un papel crucial en la historia del país. Han sido protagonistas en la lucha por los derechos estudiantiles, la educación de calidad y la participación política. A continuación, exploraremos algunos de los momentos más destacados de estos movimientos. Primero, movimiento estudiantil de los años 60 y 70. En la década de 1960 y 1970, los estudiantes colombianos se inspiraron en movimientos globales como el de Mayo del 68 en Francia. En este periodo, los estudiantes exigían reformas en la educación y un cambio en el sistema político. Estas protestas estuvieron marcadas por una fuerte represión y violencia por parte del Estado, pero lograron visibilizar la necesidad de cambios profundos en la sociedad. Segundo, la séptima papeleta. Uno de los movimientos más significativos fue la campaña de la séptima papeleta en 1990. Los estudiantes universitarios lideraron una iniciativa para incluir una papeleta adicional en las elecciones de marzo de 1990, pidiendo una asamblea constituyente. Este movimiento fue crucial para la promulgación de la Constitución de 1991, que introdujo importantes reformas democráticas en el país. Tercero, movimiento estudiantil de 2011. En 2011, miles de estudiantes universitarios salieron en las calles para protestar contra la reforma educativa propuesta por el gobierno de Juan Manuel Santos, que buscaba privatizar la educación superior, bajo el lema "La educación no es un negocio, es un derecho". Los estudiantes lograron frenar la reforma después de varias semanas de movilizaciones y huelgas. Cuarto, protestas de 2018 y 2019. En 2018 y 2019, nuevas olas de protestas estudiantiles sacudieron Colombia. Los estudiantes demandaban mayor financiación para las universidades públicas y mejores condiciones educativas. Las movilizaciones llevaron a acuerdos con el gobierno para aumentar el presupuesto de la educación superior, aunque las demandas no fueron completamente satisfechas. 5. Protestas del paro nacional 2021. Durante el paro nacional en 2021, los estudiantes fueron nuevamente protagonistas en las manifestaciones masivas que se extendieron por todo el país. Estas protestas no solo abordaron temas educativos, sino también una amplia gama de demandas sociales, económicas y políticas, incluyendo la oposición a la reforma tributaria propuesta por el gobierno de Iván Duque. 6. Impacto y relevancia.
Los movimientos estudiantiles en Colombia han sido fundamentales para la construcción de una sociedad más democrática y equitativa. Han logrado importantes victorias en términos de políticas educativas y han influido en el debate público sobre los derechos y el papel de la educación en el desarrollo del país. La lucha continúa y los estudiantes siguen siendo una fuerza vital para el cambio en Colombia. Desde sus inicios, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia ha sido escenario de diversos movimientos estudiantiles que reflejan las inquietudes y demandas de los estudiantes frente a diferentes situaciones sociales, políticas y académicas. Desde su fundación y primeros años, desde los años 1953 y 1960, la UPTC principalmente se enfocó en consolidar la identidad y los valores de la universidad, así como en adaptarse a las condiciones académicas y estructurales del momento. Durante esta época, los movimientos estudiantiles en Colombia, incluida la UPTC, se vieron influenciados por las corrientes de pensamiento político y social de la época, como el movimiento estudiantil global y las luchas por los derechos civiles. En la UPTC, los estudiantes también participaron en debates sobre la reforma universitaria y la democratización de la educación. Durante los años siguientes, los estudiantes continuaron involucrándose en movimientos que abogaban por la calidad educativa, mejores educaciones de estudio y el papel de la universidad en la sociedad. Además, se enfrentaron a los desafíos que implicaba la violencia política y social de Colombia. En los últimos años, los movimientos estudiantiles han estado marcados por la defensa de la educación pública, la participación en debates sobre políticas universitarias, la inclusión y la equidad en la educación, así como la participación activa en temas ambientales y sociales.